Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al episodio número 61 de este podcast que di por llamar Bebedor Frecuente. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los periodos más controvertidos y fascinantes de la historia de Estados Unidos, la Ley Seca. Vamos a descubrir orígenes, curiosidades, impacto cultural y económico y cómo finalmente llegó a su fin. Además, les voy a contar sobre la figura icónica de Al Capone y su papel durante este periodo. La Ley Seca o Prohibición fue el periodo entre 1920 y 1933 en el que la producción, importación, transporte y venta de bebidas alcohólicas estuvo prohibida en Estados Unidos. Pero, ¿cómo arrancó todo esto? Al finales del siglo XIX y principios del XX, el movimiento de la templanza ganó fuerza en Estados Unidos. Este movimiento, impulsado por grupos religiosos y sociales como la Unión de Mujeres Cristianas y la Anti-Saloon League, veía el alcohol como la raíz de muchos males sociales, como la pobreza, el crimen y la disolución familiar. Su presión condujo a la aprobación de la 18ª enmienda en el año 1919, que establecía la prohibición del alcohol. En 1920, el Volstead Act fue aprobado para proporcionar las medidas necesarias para hacer cumplir la enmienda. La Ley Seca no solo fue un periodo de estrictas regulaciones, sino también de curiosidades y contradicciones. Por ejemplo, durante la prohibición, el consumo de alcohol en realidad aumentó en algunos sectores. La demanda de alcohol no desapareció, simplemente pasó a la clandestinidad. Los speakeasies, bares clandestinos que operaban en secreto, se convirtieron en lugares de moda. De hecho, se estima que solo en Nueva York había alrededor de 30.000 speakeasies. La producción casera de alcohol también creció, con muchas personas destilando su propio licor, conocido como moonshine. Otro dato curioso es que el alcohol medicinal y religioso seguía siendo legal. Los médicos podían prescribir alcohol por razones de salud y las iglesias podían usar vino para ceremonias religiosas. Incluso se emitieron permisos especiales para la venta de vino y licor con estos fines. La Ley Seca, además, tuvo un impacto profundo tanto cultural como económicamente. En primer lugar, dio lugar a una ola de crimen organizado. Figuras como Al Capone se hicieron notorias por controlar el contrabando y la distribución de alcohol, generando enormes fortunas y desatando una ola de violencia en las ciudades estadounidenses. Al Capone, también apodado Scarface, se convirtió en el símbolo del crimen organizado durante la Prohibición. Originario de Brooklyn, Nueva York, Capone se trasladó a Chicago, donde ascendió rápidamente en la jerarquía criminal. Controlaba la mayor parte del comercio ilegal de alcohol en la ciudad, ganando alrededor de $60 millones al año solo con la venta de licor ilegal. Su influencia se extendía a la política local y a la fuerza policial, lo que le permitía operar con relativa impunidad. La violencia relacionada con su control sobre el negocio fue infame, culminando en eventos como la masacre de San Valentín en 1929, donde 7 miembros de una banda rival fueron brutalmente asesinados. Esta violencia desenfrenada y la corrupción asociada con el crimen organizado causaron un impacto negativo en la percepción pública de la prohibición. Económicamente, la prohibición tuvo consecuencias mixtas. Mientras algunos argumentan que redujo el consumo de alcohol y los problemas relacionados, otros destacan la pérdida de ingresos fiscales que anteriormente provenían de los impuestos sobre el alcohol. La falta de estos ingresos exacerbó las dificultades económicas durante la Gran Depresión. Con el tiempo, la ineficacia y los problemas asociados con la Ley Seca se hicieron evidentes. El apoyo público a la prohibición disminuyó y figuras políticas empezaron a militar su fin. La Gran Depresión jugó un papel crucial en el cambio de opinión, ya que la legalización del alcohol prometía crear empleos y generar ingresos fiscales. Así, en el año 1933, la 21ª enmienda fue ratificada, revocando la 18ª enmienda y poniendo fin a la Ley Seca. La industria del alcohol resurgió rápidamente, trayendo consigo empleos y alivio económico. Sin dudas, la Ley Seca fue un experimento audaz que dejó una huella indeleble en la historia de Estados Unidos, desde los speakeasies hasta la violencia del crimen organizado, pasando por los cambios culturales y económicos. Este periodo muestra y demuestra las complejas relaciones entre la legislación y el comportamiento social. Si les gustó el episodio, me sirve muchísimo que se lo compartan a sus amigos y conocidos. Además, pueden calificar Bebedor Frecuente en Spotify o en su app de podcast favorita. Hasta el próximo episodio. ¡Salud!